Vamos a continuar, mis amados hermanos, con el estudio del libro de Deuteronomio que venimos desarrollando de manera expositiva, que le hemos puesto un título, que es Jesucristo, legislador y salvador. Recordemos que uno de los nombres que tiene este libro de Deuteronomio es segunda ley. ¿Sí? Toda ley tiene un legislador. Ese legislador es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, legislador y salvador. Y el eslogan que le hemos colocado, que es una constante que encontramos en todo este libro: obedece y prospera, rebélate y sufre. La ley que se nos presenta como una opción de canal de prosperidad, pero también de sufrimiento. Qué importante, mis amados hermanos. Y les voy a pedir que por favor lean conmigo el capítulo 6, versículos 1 al 3. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Muy bien, vamos a leer todos, por favor. Dice la palabra del Señor. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces vamos a continuar con esta enseñanza que tenemos para la iglesia hoy, pero también es una enseñanza que Moisés en su momento estuvo entregando al pueblo de Israel. Él lo que estaba haciendo era un recorderis de todos los mandamientos que Dios les había entregado a los padres de los oyentes en ese momento, es decir, a la generación anterior, y no solamente dando una ley textual de cómo se había enseñado, sino además ambientándola con todos los sucesos que acompañaron ese evento donde estuvieron sus padres escuchando esas leyes, esos mandamientos. Entonces, en esa ambientación continuamos con estos versículos que tenemos en esta mañana. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de esa pavorosa ley entregada a través de esa pavorosa voz de Dios que entregaba una ley a través de un mediador que es Moisés. Y cómo pues esa palabra generó tanto temor en el pueblo, tanto recelo, que ellos decidieron no escuchar más la palabra de Dios y cedieron la vocería a un mediador para que escuchara y les entregara a ellos el mensaje, porque no se sentían capacitados de poder por sí mismos sostenerse delante de la voz de Dios y poder retener el mensaje que Dios les había entregado. Entonces, es como una explicación de Moisés a los oyentes del momento de por qué ellos deben ser instruidos en la ley en este momento a través de Moisés, y no porque Dios no repite la historia, que algunos pudieran decir, ¿y por qué si ya Dios lo hizo una vez, por qué no lo hace una segunda vez? Moisés les está contando los hechos para que ellos lo sepan. Entonces, Moisés lo que les está diciendo: yo continúo hoy frente a ustedes cumpliendo mi labor. ¿Sí? Dios me nombró a mí mediador para que yo les enseñe los mandamientos, y eso es lo que yo estoy haciendo hoy frente a ustedes. Entiendan el lugar
que Dios me ha dado para que ustedes puedan de esa manera contribuir con una vida de sujeción al orden que Dios ha establecido. Entonces, ahora que ya Él ha explicado todo los mandamientos, que les ha estado contando esa historia, que les ha dicho los mandamientos, cuáles son, que son 10 mandamientos tajantes, ahora Él va a abrir ese tesoro que son los mandamientos y les va a decir a ellos: mire, este tesoro está abierto para ustedes, pero ese cofre en el cual se entrega tiene una llave, y esa llave es única, esa llave la da Dios, ¿sí? Que es el aspecto interpretativo de la ley que Dios está dando. Es decir, Dios da una ley, pero no es una ley de libre interpretación, no es una ley para que cada uno la discierna como quiera, no es una ley para que cada uno la ponga en práctica de la manera que quiera, porque hemos dicho que es una ley comunal que tiene un propósito para un pueblo, y que nosotros no podemos definir cuáles son los propósitos por sí mismos, ¿sí? O sea, nosotros podemos decir cuál es el propósito de la ley y cada uno tener una idea, pero no ese es el llamado que Dios nos da. Dios nos da a que nosotros, a través de las mismas palabras que entrega a través de Moisés, nosotros definamos cuál es ese propósito. Entonces, el título de la enseñanza en esta mañana es el propósito de la ley. Yo he tratado de explicar el propósito de la ley todo el tiempo, pero estos versículos que tenemos acá, pues nos lo plasman de manera literal para que nosotros nos quede claritico qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de esa normatividad que Él ha entregado a su pueblo. Y el primer punto de esta enseñanza es la ley para la tierra. Y vamos a leer el versículo 1 nuevamente. La ley para la tierra. Entonces, el propósito de la ley, primer punto, ley para la tierra. Y vamos a leer el versículo 1, por favor. Dice la palabra del Señor: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Muy bien. Entonces, Moisés empieza a explicarle al pueblo, a decirle: mire, yo no les estoy dando una ley personal, esto no es una idea mía, no fue una ocurrencia que yo tuve anoche, no, esta es la ley que Dios entregó para que yo se las enseñe a ustedes por mandamiento de Él, y yo estoy cumpliendo esa orden. Pero para ustedes también hay un mandamiento, así como a mí se me ha dado el mandamiento de enseñar, y yo estoy cumpliendo en este momento al enseñarles a ustedes, ustedes también tienen un mandamiento, y es que ustedes pongan por obra esos mandamientos que Dios les está entregando. Entonces, por eso nosotros hablamos de la ley regulatoria, de la ley que regula la comunidad, porque hay toda una articulación de parte de Dios para el pueblo, para que ellos se integren con Él. ¿Sí? El pueblo se tiene que articular para poder tener una relación correcta con Dios. Dios le habla a su emisario transmite al pueblo en obediencia, y el pueblo como consecuencia obedece a Dios, esa palabra que le está entregando a través del emisario. Entonces, es el orden que Dios ha dado. No, pero no me parece. A mí me gusta más de otra manera. Está bien, nosotros podemos tener cualquier parecer, y Dios no nos impide a nosotros que tengamos parecer, pero nosotros tenemos que tener claro que esos son los mandamientos que Dios entregó para que ellos pudieran vivir de acuerdo a su voluntad en la tierra prometida a la cual Dios los llevaba. Y así como la normativa canónica, que son los 10 mandamientos, no tienen discusión, pues no puede tener discusión la forma como Dios arbitra que nosotros debemos darle manejo a esos mandamientos que Él entrega. ¿Sí? Es indiscutible.
O sea, acá cuando nosotros hablamos de temas legales, mis amados hermanos, realmente es toda la Biblia, pero en esta terminología legal de Deuteronomio no se nos permite a nosotros una intromisión personal, no se nos permite a nosotros una adherencia especulativa, es que yo creo, es que no, nosotros tenemos que conformarnos a la ley, tenemos que pensar, bueno, esto es ley, ¿sí? Como ley, como norma, ella es el ente regulatorio y la interpretación correcta está en ella misma, no en una discusión que nosotros podamos dirimir entre nosotros por eruditos que seamos o por más que nosotros la conozcamos. Entonces, eso es importante. Este versículo va a apuntar a eso. ¿Sí? El versículo está diciendo, la ley no ha sido generada para erudición. ¿Sí? Es importante que haya alguien que la conozca y que la transmita. Es importante que se transmita con claridad. Es importante que se entienda lo que se está diciendo. Pero la ley no fue dada para hacer grandes disertaciones. La ley no fue dada para que nosotros podamos hacer grandes discusiones, para que nosotros la aprobemos o la desaprobemos o para que nosotros articulemos lo que nos parece o no, sino que la ley fue dada con el propósito de que sea cumplida, de que sea guardada. Ese es el propósito principal. Si nosotros podemos, mire que en Romanos dice que son más cumplidores de la ley aquellos que no la conocen y la cumplen que aquellos que la conocen y hablan de ella y disertan de ella, pero no la cumplen. Entonces, la ley para la tierra, la ley que se da para todo el pueblo de Dios, es para que nosotros entendamos que no estamos hablando de teoría, sino que estamos hablando de práctica. Estamos hablando de poner en obra. Y para este caso yo traigo el ejemplo de Esdras. Esdras nos dice la escritura que fue un hombre muy reconocido por la preparación que él tuvo con respecto a la palabra de Dios. Era reconocido como un erudito, era reconocido como un hombre que realmente tenía la confianza de su pueblo para dar un consejo o dar una interpretación a través del estudio que él había hecho de las Escrituras. Y es un maravilloso ejemplo, mis amados hermanos, porque cuando una persona se dedica a la erudición, al estudio, al análisis, a la profundización de un tema, pues esa persona por lo general lo que quiere es vivir dando conferencias, vivir dedicándose a dar la enseñanza académica de ese aprendizaje que él ha acumulado, de ese aprendizaje que él ha tenido, ¿sí? Pero muchas veces no es del gusto de un erudito ponerse un overol y hacer trabajo de campo, porque pues eso sí ya rebaja el nivel de la persona que sabe, de la persona que tiene reconocimiento y de la persona que ha acumulado cartones para recibir consultas. Sin embargo, tanto Esdras como en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en el libro de Marcos, que nos muestra a un Jesús pues, que se ha puesto las botas para venir y embarrarse en la tierra y hacer un trabajo muy duro, muy difícil, muy complejo, pues nos muestran a nosotros cuál es el propósito de que nosotros deseamos y anhelemos y busquemos el aprendizaje bíblico, que es que cuando haya que hacer una labor, nosotros la podamos hacer de la mejor manera, que ese conocimiento que nosotros hemos reservado y que nosotros hemos ido acumulando en nuestro corazón, nos sirva a nosotros de guía y nos sirva a nosotros de lámpara para que cuando nosotros tengamos que trabajar, nosotros lo podamos hacer bien y que tengamos una disposición de trabajo. La disposición de trabajo, mis amados hermanos,
no es solamente predicar. La disposición de trabajo no es solamente hacer ciertas obras en la iglesia. La disposición de trabajo está en todas las áreas de nuestra vida. La disposición de trabajo tiene que estar pues en nuestra casa, con nuestra familia, en los entornos en los que nosotros nos movemos, porque la palabra de Dios abarca toda nuestra vida. O sea, los 10 mandamientos que se nos entregaron para el día del Señor. ¿Sí? En los 10 mandamientos se nos dicen, guarden el día de reposo, guárdenlo. Es una parte, pero los 10 mandamientos se nos entregan a nosotros para el rango amplio de toda la comunidad. Entonces, qué importante eso, porque Esdras se hubiera podido quedar en una sinagoga en el exilio, en Babilonia, y simplemente seguir dando cátedra. Pero cuando él dice, vea, me acabo de enterar que el templo, el lugar donde se adora a Dios, está destruido, que están apenas los cimientos, que está en ruinas, yo me pongo el overol y digo, yo tengo que hacer algo. Él hubiera podido mandar a alguien, él pudiera haber usado de los contactos que él ya tenía. Cuando él habla con el emperador de ese momento, se nota la estima que tenía el emperador hacia él por el conocimiento que él atesoraba, pero Esdras no dijo, ven, es que hay un problema en Jerusalén y necesitamos que me ayudes a enviar a alguien a que solucione el problema, a que haga algo allá. ¿Sí? Él dijo, no, el templo está destruido y yo quiero ir a hacer ese trabajo. ¿Sí? Yo tengo que ir a hacer, yo me he preparado y voy a ir. Y lo que nos muestra la Biblia fue a un hombre que estuvo allá echando pala, que estuvo levantando y moviendo piedras, que estuvo dirigiendo toda una obra, y que consiguiendo recursos, haciendo intermediación con los emperadores de turno para hacer que ese conocimiento que Dios le dio valiera la pena, que tuviera alguna solvencia y tuviera algún resultado. ¿Sí? La palabra de Dios, mis amados hermanos, no nos sirve debajo del brazo. La palabra de Dios no nos sirve solamente recitándolo en nuestros devocionales. Ese es apenas el comienzo. ¿Sí? Ese es el estarte del carro, ese es el botón de empuje de la moto. La palabra de Dios nos sirve para que nosotros podamos ser útiles en la obra del Señor como Él nos ha puesto. Y la obra del Señor es en todas partes. La obra del Señor no es solamente en la iglesia, es en todas partes donde nosotros vamos. La iglesia es una partecita pequeña. Entonces, es importante eso, mis amados hermanos. La palabra de Dios se nos da no solamente para saberla, la palabra de Dios se nos da para vivirla. No seamos de aquellos que nos dejamos deslumbrar cuando escuchamos a alguien y nos parece que sabe. Yo personalmente no tengo esa práctica. Personalmente tengo muy poco que reconocer de las personas cuando hablan. Yo conozco a las personas no cuando hablan, yo conozco a las personas cuando actúan, cómo viven, cómo hacen las cosas. Ahí es que uno conoce a las personas. Y así es que yo me doy a conocer también. Entonces, qué importante, mis amados hermanos. Ley para la tierra. Salmo 119, versículos 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Levítico 18, 4 y 5. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. Fíjense que nuevamente en este versículo 6 volvemos a hablar de guardar, ¿sí? Para que los pongáis por obra. Bueno, pero es en el versículo 2 que ya vamos a estar estudiando. Dice acá, mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre
vivirá en ellos, yo, Jehová. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense ustedes esta ordenanza que el Señor Jesucristo entrega en Mateo 28, donde Él les está haciendo el encargo a los discípulos, ¿sí? La gran comisión. Y Él les dice, la enseñanza que tienen que dar ustedes no es una enseñanza retórica, es una enseñanza vivencial. ¿Qué es lo que ustedes tienen que enseñarles? A guardar, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mando. ¿Cómo se enseña a una persona a guardar? O sea, enseñar a guardar no se puede enseñar de forma teórica. La enseñanza a guardar, que es un aspecto práctico, se enseña con la vida práctica, con la vida diaria. Segundo punto, mis amados hermanos, de esta enseñanza, la ley para la vida. Versículo 2. Entonces hay una ley regulatoria para todo el pueblo, pero vamos a ir de más a menos, ¿sí? de lo general a lo particular. El versículo 2 dice, vamos a leer todos por favor. Ley para la vida, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ley para la vida. Recuerdo que hay un pasaje donde el Señor dice, no es más el cuerpo que el vestido, que nos pone como ese ejemplo, que a veces nosotros vivimos muy preocupados, ¿por qué nos vamos a poner? El Señor dice, pero ¿por qué se preocupan si yo les di cuerpo? ¿Sí? Lo más importante es el cuerpo, lo que ustedes puedan resolver de ahí para allá, pues es secundario, pero tenemos que ir siempre a precisar lo que es importante verdaderamente en la vida. Entonces, acá en este pasaje lo que nos está diciendo es que la ley es importante para que nosotros podamos atender ese núcleo fundamental que se esparce en una comunidad. ¿Cuál es ese núcleo? La familia, ¿sí? El hogar, ¿sí? que descansa en los hombros de aquellos a quienes se les ha dado la responsabilidad de guiar, de orientar esas familias que Dios les ha entregado, que son los padres, papá y mamá. Dios acá está diciendo que esa ley tiene un interés particular que está dirigido específicamente hacia la familia, hacia los hijos, hacia la formación de los hijos, hacia la formación de las generaciones futuras. Y este versículo me fascina, este versículo a mí me llena el corazón, porque realmente nos muestra a nosotros cuál es la cosmovisión personal que como padre de familia yo tengo que tener todos los días de mi vida con respecto a la responsabilidad que Dios me ha dado y de los propósitos que Dios tiene para conmigo como un hombre de familia, un hombre que gobierna la casa. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos? Bueno, el propósito es un propósito a largo plazo y es un propósito sobre temas, mis amados hermanos, o sobre un tema que es fundamental y que es un tema que nosotros no podemos precisar de forma numérica, ¿sí? Nosotros estamos hablando de un tema que es de dar herencia, de dar una herencia a nuestras futuras generaciones, que es una herencia de visión cristiana, es una herencia de cosmovisión
cristiana, es una herencia de cosmovisión del reino, que no tiene nada que ver, mis amados hermanos, con las búsquedas que nosotros hoy en día tenemos para con nuestras familias, ¿sí? Porque hoy en día las personas de familia lo que están pensando es en que su hijo vaya a un buen colegio, en que su hijo vaya a una buena universidad, están pensando en que su hijo tenga buena ropa, en que su hijo tenga buenos juguetes, está pensando en que su hijo tenga la posibilidad de pronto de solucionar temas a nivel de su estética en su cuerpo, ¿sí? Está procurando cómo le gestiona las cosas inmediatas de la vida a ese hijo, ¿sí? Y eso nos está pasando también dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Dentro de la iglesia nosotros tenemos un desaforo muy equivocado que está guiado por la ideología de este mundo y por el pensamiento y la corriente de este siglo, que es: tú tienes que salir adelante, tú tienes que ganar dinero, tú tienes que viajar, ¿sí? Tú no tienes que pasar por las necesidades que yo pasé, tú tienes que comprar cosas. Todo el pensamiento hedonista de este momento, toda la autosatisfacción y placer que está completamente, mis amados hermanos, en contra de la cosmovisión bíblica que se nos entrega acá a nosotros. Porque todo lo que tiene que ver con el placer y todo lo que tiene que ver con un estatus que nosotros podamos mostrar de forma inmediata, lo que hace inmediatamente es reducir el interés que el individuo tiene por sacrificarse por otro, ¿sí? De lleno, de pleno. Por eso muchas mujeres dicen: yo no quiero tener hijos porque es que se me daña el cuerpo, ¿sí? Si acaso, pues de pronto adopto, porque tener un hijo es un gran sacrificio. Y los jóvenes hoy en día dicen: yo no quiero tener hijos porque pues es que yo lo que quiero realmente es viajar, ¿sí? Yo quiero disfrutar, yo quiero conocer mi país, yo quiero conocer el mundo, ¿sí? O yo quiero estudiar, tengo el sueño en mi vida de viajar al exterior, hacer una capacitación en el exterior, formarme bien, ¿sí? Hacer vida afuera. Entonces eso no me da a mí los recursos y el tiempo para yo poderme dedicar a una familia. Si yo me dedico a una familia, pues yo pierdo. Si yo me dedico a una familia, pues eso me va a exigir demasiado. Ese es el pensamiento que existe hoy en el mundo. Pero el Señor nos dice a nosotros: no es esa la forma como tú tienes que pensar. Tú tienes que pensar en tener nietos. Tú tienes que pensar en que tus nietos guarden mi ley. Tú tienes que pensar en que tus nietos tengan una formación profunda para que ellos también piensen en nietos que quieran adorarme, que quieran glorificarme y que quieran vivir para mí. Y nosotros no tenemos muchas veces esos pensamientos, mis amados hermanos. Nosotros lo que hacemos es envidiar a otros, ¿sí? Porque si alguien nos dice: no, vea, es que mi hijo ya salió de la casa, mi hijo es un gran profesional, gana mucho dinero, viaja por el mundo, nosotros decimos: yo quiero eso para mi hijo. Y hay muchas personas, mis amados hermanos, que tienen eso, ¿sí? Hay muchos que dentro de la iglesia han logrado eso con sus hijos, solo que sus hijos no están en la iglesia. Y yo les digo, mis amados hermanos, si a nosotros nos pasa eso es un grande fracaso para los propósitos que la palabra de Dios tiene para cumplir en el corazón de nuestros hijos y de nuestras vidas. Es un gran fracaso, ¿sí? O sea, ¿de qué nos sirve? ¿Sí? El Señor dice: ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿A nosotros de qué nos sirve ganar estatus, conseguir dinero, generar grandes empresas, tener muchas cosas, si nuestros hijos no quieren vivir en torno al pueblo de Dios, en torno a la expresión de fe que Dios dejó en el mundo,
que es su pueblo, que es su iglesia, sino quieren contribuir a la expansión del reino más poderoso que existe, que es el reino de los cielos. ¿Qué ganamos? ¿Sí? ¿De qué nos sirve? O sea, nos distrajimos, se distrajeron nuestros hijos, se perdió el norte. Y eso no nos puede suceder, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que tener una visión clara de reino, una visión clara de lo que es verdaderamente importante y caminar hacia allá. Y eso, mis amados hermanos, requiere sacrificio. ¿Sí? El amor verdadero, mis amados hermanos, no es el que te dice a ti, te amo profundamente, no sabes cuánto. ¿Sí? El amor verdadero es el amor de Cristo, que dejó el cielo, dejó su reino, dejó sus súbditos y vino y se puso un overol de carne, a humillarse a ser un neonato, a tener que nacer de una manera natural, a tener que llorar para que le dieran de comer. Imaginen ustedes al Dios creador del universo tener que llorar para que le pongan una teta. ¿No les parece a ustedes eso bastante singular? Bastante expresivo acerca del amor verdadero que Dios tiene por el hombre. Entonces, ese sacrificio, mis amados hermanos, nosotros tenemos que vivirlo en nuestros entornos y en nuestro entorno de familia, que nuestros hijos vean que nosotros nos sacrificamos por ellos. Pero la pregunta es, yo sé que acá todos los que son papás se sacrifican por sus hijos, pero yo me pregunto, ¿pero tú por qué te sacrificas? ¿Te sacrificas para que tengan los mejores zapatos? ¿Te sacrificas para darles los mejores lujos? ¿Sí? Para que tengan la última tecnología, para que tengan las mejores cosas materiales, o tú realmente estás haciendo un sacrificio importante para que ellos aprecien lo que es la vida cristiana, lo que es la vida en medio del pueblo de Dios, y que vean en ustedes un ejemplo de lo que es un sacrificio para servir a Dios? ¿Ustedes en qué se esfuerzan? ¿En qué se esfuerzan, mis amados hermanos? ¿Sí? Porque todos los hijos ven a sus papás, o la mayoría de sus hijos ven a sus papás que se esfuerzan saliendo temprano de sus casas para ir a trabajar. Todos los hijos ven eso. Pues yo me pregunto, mis amados hermanos, muchos de ustedes llegan a la iglesia a deshoras, y yo me pregunto, ¿será que les pasa así en el trabajo? Y yo la verdad creo que no pasa, porque si les pasara ya no estaban trabajando, se los garantizo. O por lo menos si ustedes no me cuentan, yo sabría que ustedes tuvieran una recurrencia laboral y que estuvieran cambiando de trabajo muy continuamente, porque en una empresa no se aguantan eso. Y aquí el regaño no es porque lleguen tarde, mis amados hermanos, no es eso. Aquí es el tema de que nosotros reflexionemos qué piensan sus hijos cuando ven que ustedes madrugan y cumplen en todas las actividades de la vida, pero que cuando se trata de las cosas de Dios, ustedes se dan el lujo, la libertad de no cumplir de una manera debida o adecuada o extrema, ¿sí? Como si no fuera lo más importante. Y con respecto a los demás servicios que nosotros prestamos al Señor, cuando lo que nosotros debemos hacer es que nuestros hijos vean cómo nosotros vivimos toda nuestra vida, que de trabajo, de estudio, de familia, como una empresa de producción que nosotros trabajamos sosegadamente con el propósito de reunir toda esa ganancia que nosotros podemos lograr a lo largo de la semana para traerlo aquí y ponerlo delante del dador de todas las cosas. Y decirle, Señor, mira, con todo lo que me diste esta semana, yo vengo a adorarte y vengo a darte gracias porque te reconozco que tú eres el Señor de la vida, que eres el dador de todas las cosas. Y que ese impacto nosotros necesitamos, mis amados hermanos, que sea tan profundo en el corazón de nuestros hijos, que ellos anhelen poder entregarlo también a sus hijos. Un dicho que me marcó a mí, mis amados hermanos, y que lo creo fervientemente, es que lo que para nosotros es prescindible, para nuestros hijos es innecesario.
¿sí? Eso que nosotros en nuestra vida tratamos livianamente, nuestros hijos el día de mañana dirán, mis papás trataban, lo dirán no con voz alta, pero en su formación elemental de su cerebro, ellos dicen, mis padres trataron esto con displicencia, mis padres trataron esto como si no fuera el primer lugar, ¿sí? Para ellos esto era prescindible, podía que sí, podía que no. Entonces, si para ellos fue prescindible, pues para mí, yo como que mejor lo desecho y me dedico a otras cosas, ¿sí? Yo como que mejor lo aparto. Pero difícilmente, mis amados hermanos, un hijo dejará algo que su padre se esforzó con todas sus fuerzas, con todo su interés, con todo su ahínco, en sembrar en su corazón, que es lo único que verdaderamente es valioso, importante, imperativo en toda la vida. A mí no me interesa, mis amados hermanos, que mis hijos digan, es que mi papá me enseñó a mí a ser trabajador. No es que mi papá me enseñó a mí a que lea. No es que mi papá me enseñó a mí. Si aprendieron algo de eso, maravilloso. Maravilloso, genial. Pero lo que yo hago con mi vida es que, y quiero, es que si mis hijos un día se apartan del Señor, sientan vergüenza. Vergüenza ante Dios porque digan, mi papá se esforzó toda la vida por dejarme a mí un ejemplo de vida, de esfuerzo creyente, y yo no lo estoy haciendo. Eso es lo que yo quiero. Ese es el interés, mis amados hermanos. Pero no es un interés que nació en mí, no es un interés que yo planifiqué, no es un interés que yo me propuse, es un interés que está en las Escrituras y que vamos a estar viendo reiteradamente en esta ley que Dios está entregando. Dios no está interesado y sabe que no hay camino de prosperidad para una sociedad que no está entregada enteramente a la formación y al crecimiento de sus hijos, de sus familias, personas que están dispuestas a sacrificarse por dejar una marca para las siguientes generaciones. No hay futuro para ese tipo de nación, no hay futuro para ese tipo de pueblo, no lo hay. Por eso el hedonismo, mis amados hermanos, debe ser rechazado contundentemente por nosotros. Nosotros tenemos que disfrutar, no del individualismo de este mundo, nosotros tenemos que disfrutar de los frutos que obtenemos a través del sacrificio de las cosas que nosotros hacemos por las cosas que a Dios le agradan, ¿sí? Que nos sacrifiquemos por ver una familia creciente en la obra del Señor, aunque eso me haya restado a mí poder hacer muchas cosas a nivel personal de las cuales el mundo se precia, pero es que yo no me puedo preciar de eso ante Dios. ¿Sí? Cuando llegue donde el Señor va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? No, Señor, yo conocí 54 países, yo acumulé tanto dinero, yo hice tantas cosas. El Señor no creo que me vaya a felicitar, a menos de que yo haya tenido la posibilidad de hacer todo eso, pero habiendo servido sosegadamente con mi vida a la obra de Dios. Pero si yo dejé de entregarme a los propósitos del reino para hacer mi vida, pues estoy cumpliendo ese mandamiento que el Señor dio en Mateo, donde dice, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí, la ganará. ¿Por qué nosotros nos estamos esforzando para nuestros hijos, mis amados hermanos? ¿Sí? Nosotros hacemos que nuestros hijos vean que guardar los mandamientos del Señor es un gozo, es un disfrute, o nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos que servir al Señor es una carga demasiado pesada. Es muy duro, ¿sí? Cuando venimos a la iglesia uno diciendo, ay Dios mío, si se hace el culto a las 12, ¿sí? Que uno pueda dormir un poquito más, pero no tener que madrugar tanto, y los hijos escuchando, no tener que madrugar tanto. Entonces uno no se quejan toda la semana, pero el domingo uno se queja. Y los hijos no dicen nada, mis amados hermanos. Ellos no dicen, estoy de acuerdo, papá, estoy de acuerdo, mamá, no. Pero ellos están escuchando y ellos están elaborando su estructura de vida con base en ese insumo que ustedes le están entregando. Por eso acá nosotros no hablamos de moralismo, porque todos los que estamos acá, mis amados hermanos, somos imperfectos. Todos los que estamos acá tenemos grandes errores, como los tuvo Abraham.
Abraham fue un hombre con grandes defectos, fue un hombre que tuvo cobardía en algunos momentos, porque Dios lo llevó a sitios donde tenía que ir a buscar la ayuda de un gran rey, y tenía una esposa que era muy bonita para ese momento y que muy apreciada para ese momento, y que se le iban a quitar, entonces decía, diga que usted es mi hermana. Varias veces lo hizo. Eso es cobardía, diríamos nosotros. Eso es no tener confianza en Dios. Eso es no descansar en el Señor Todopoderoso, ¿sí? Sin embargo, Abraham es el padre de la fe, ¿sí? Y no es el padre de la fe porque hiciera todo bien. Es el padre de la fe porque, a pesar de sus defectos y a pesar de sus falencias, perseveró en la gracia del Señor y se esforzó profundamente en poder dejarle esa marca a sus hijos. Por eso el Señor habla bien de él en Génesis, dice, yo le doy esta recomendación a Abraham porque yo sé que él le va a encargar a sus hijos y a los hijos de sus hijos que guarden mi palabra. Eso lo encuentran ustedes en Génesis 18, 19. Ese es el interés del hombre de Dios. Eso no garantiza, mis amados hermanos, que nuestros hijos lo hagan. Sí, Abraham tuvo a su Ismael, que pues cogió un camino diferente, hizo cosas distintas, pero eso no tiene que ver, o sea, el resultado no tiene que ver con el esfuerzo que nosotros entregamos a cumplir el encargo, ¿sí? Nosotros tenemos un encargo y debemos trabajar de manera esforzada en poderlo cumplir. Entonces, mis amados hermanos, este punto nos tiene que llevar a reflexionar en que el mayor tesoro que nosotros le damos a nuestros hijos no es material, no es intelectual, no es que tu hijo aprenda a manejar una organeta, que tu hijo aprenda a tocar un saxofón o un violín, o que tu hijo aprenda muchos idiomas, o que tu hijo termine una carrera profesional con especialización o con todos los avances que pueda. Esa no es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hijo, ¿sí? Que tu hijo sea un gran deportista, esa no es la mejor herencia, porque todas esas cosas se pueden perder, mis amados hermanos, ¿sí? Tú puedes ser un gran profesional, un día darte un golpe en la cabeza, el otro día no te acuerdas ni de cómo te llamas. Puedes ser un gran deportista, te lesionaste y ahí quedó, ¿sí? Puedes ser un gran músico y que esa virtud no sea valorada y que no te lleve a ninguna parte. Ahora yo no les digo, no le den estudio a sus hijos, no los lleven a practicar deporte, no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo, enfoquémonos en cuál es la prioridad, mis amados hermanos. Enfoquémonos en la prioridad, pongamos nuestras prioridades en su debido orden. Y si de ahí en adelante podemos lograr que nuestros hijos sean influencias a nivel social por su trabajo, por su conocimiento, por sus habilidades, por sus talentos, cuánto mejor para la obra de Dios, mucho mejor. Entonces, la mejor herencia no es material, mis amados hermanos. La mejor herencia es el temor de Dios que nosotros sembramos en nuestros hijos. Salmos 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Proverbios 3, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. O sea, no basta, mis amados hermanos, con la obediencia personal. Dice aquí, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días, nosotros tenemos que ser estandartes, mis amados hermanos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mientras yo viva, mis hijos y mis nietos, así yo sea un viejito chocho, desde que Dios me dé la cabeza, mis hijos tienen que creer y mis nietos tienen que saber que soy un hombre que temo y que amo al Señor.
Esa es la función que yo tengo que tener como columna de mi casa, como columna de la iglesia todos los días. Si no es, mi papá cree, pero pues yo me separé, entonces yo como papá digo, bueno, pues que haga lo que quiera, que hagan lo que quieran, pero yo no se los voy a colitar. Que hagan lo que quieran, pero que sepan que en mí encontrarán un estorbo todos los días hasta que ya no me pueda yo mover. Un estorbo que tratará de orientarlos hacia el temor de Dios y hacia el camino de Dios. ¿Qué pasa hoy en día con los cristianos? Los cristianos se dan por vencidos. Ya mi hijo está grande, mi hijo cogió camino, mi hijo no sé qué, entonces ya yo me desentiendo, ¿sí? De pronto yo antes cedo un poco mi postura para ver si lo atraigo. No, mis amados hermanos, entre más cedemos la postura, más la razón le damos a ellos. Tercer punto, mis amados hermanos, la ley para la bendición. Versículo 3. Primer punto, la ley para la tierra. Segundo punto, la ley para la vida. Tercer punto, la ley para la bendición. Vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra del Señor: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Muy bien, mis amados hermanos. Y acá hablamos de otro propósito fundamental que tiene la palabra de Dios para las familias, para la comunidad. Si a las familias les va bien, a la sociedad le va bien. Si al individuo le va bien a la familia. Así funciona, ese es el orden lógico que no se puede controvertir. Entonces, este versículo está diciendo, si nosotros oímos, ¿sí?, y cuidamos de poner por obra, de hacer la obra de Dios, ¿sí?, de guardar, que dice en el versículo 2, que recordemos que guardar es dar fruto con esa materia, con ese plante semilla que Dios nos entrega en todas las áreas de nuestra vida. Guardar es fructificar, guardar es multiplicar, guardar es poder demostrar que hemos podido aprovechar eso que Dios nos ha dado. En este caso, hablando de la palabra de Dios, Dios nos está diciendo, esa es la fórmula que tienen los hijos de Dios para que les vaya bien. Ese es el principio de la prosperidad. Aquí no está diciendo el Señor, todos los caminos llevan a Roma. Aquí no está diciendo, aplica todos los fundamentos que te entregan a ti los grandes magnates del mundo para tú lograr la prosperidad en tu vida. No está diciendo eso. Está diciendo, la única fórmula, mis amados hermanos, que nosotros podemos encontrar y aplicar perfectamente para disfrutar de esta vida en medio de las circunstancias que sea que Dios nos ponga, es la palabra de Dios. Son sus 10 mandamientos. Es el articulado que nos amplía el significado de esos 10 mandamientos que encontramos en todas las escrituras. Es la única fórmula. Ay, pastor, pero yo conozco una persona que le ha ido muy bien haciendo las cosas de otra manera. Excelente, mis amados hermanos, pero no es creyente. Por lo tanto, aunque a ti te parece que a esa persona le ha ido bien, la realidad es que a esa persona no le ha ido bien, a esa persona le ha ido mal, porque la única forma en que a nosotros nos va bien es obedeciendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Es la única manera. Nos encantan los atajos, nos encanta buscar y encontrar otras fórmulas, otras maneras. La Biblia nos dice, no hay atajo. Solamente el obedecer, el poner por obra, el cumplir los mandamientos es la forma para las personas que entran a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel,
la tierra y la heredad que Jehová tu Dios te dio. ¿Cuál es la heredad que Dios nos ha dado a nosotros? Si nosotros vivimos en una tierra, algunos de nosotros podríamos decir, pero es que todavía no he comprado mi casa, todavía no he comprado mi apartamento, todavía no tengo mi propiedad. Esa palabra no aplica para mí. Bueno, Hebreos nos dice que el Señor es nuestro reposo y que el Señor es nuestra tierra prometida. La manera correcta como nosotros vivimos la vida cristiana, si es que somos cristianos, si es que queremos ser cristianos, pues es poniendo en práctica la palabra de Dios. Ay, pastor, pero es que la situación está muy difícil y pues yo no puedo pagarle a mis empleados a tiempo y entonces pues yo le estoy quedando mal porque, bueno, mi amado hermano, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ay, pastor, pero es que fulanito me prestó una plata y yo lo veo que ese está muy bien económicamente y en cambio a mí pues me está haciendo falta, yo no le pago. Bueno, excelente forma de capitalizarte, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios. Ay, pastor, pero es que mire que esta persona tiene tanto dinero y yo llego y le puedo sacar un poquito de ese dinero y ni se da cuenta porque tiene tanto y él no lo necesita y yo sí lo necesito. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y puede que me dé un ejemplo y vea, y fulanito lo hizo así y vea, está súper bien, está ganando mucha plata, consiguió una plata para un plante, para un negocio. Excelente, mis amados, pero no está en bendición. No está en bendición porque la única forma de estar bendecidos es la palabra de Dios. ¿Quiénes son los más benditos? ¿Quiénes son los más prósperos? ¿Quiénes son los que les va bien en toda esta zona en la que nosotros estamos, mis amados hermanos? Acá estamos congregados, aquí estamos reunidos. Ay, pastor, pero ¿cómo usted va a decir eso si esta semana me tocó sacar prestado para el recibo de la luz? Eso no es estar bien. Pues yo te digo, mi amado hermano, que eso es estar mejor que quizás el magnate más importante de este país, que no conoce a Cristo y que no sabe qué será de su alma si Dios lo llama esta noche a entregar cuentas. No sabe. Y no sabe qué será de la vida de sus hijos, aunque les deja muchos bienes, ni mucho menos de sus nietos. No lo sabe. Los más prósperos somos nosotros, mis amados hermanos, y lo somos hoy. Esta predicación no es para decirle a ustedes, cumplan la palabra de Dios para que mañana prosperen. No, ustedes son los más prósperos hoy, porque Dios les ha confiado la palabra, porque Dios les ha permitido poner en práctica en muchos aspectos de su vida, y ustedes son bendecidos como individuos, como familia, como padres, como madres, como seres sociales que integran este país. Pero lo que también tenemos es una motivación a través de las Escrituras a poner en práctica mejor la palabra de Dios para que podamos vernos prosperando y creciendo mejor en otras áreas de nuestra vida. Ayer estaba acompañando a mi hijo a una diligencia de pasarle la SIM-card a nombre de él, porque pues estaba a mi nombre y pues ya él es mayor de edad, entonces ahora pasa a nombre de él. Y entonces un asesor comercial le decía, mira, sácate un plan postpago, porque ya es hora de que empieces a generar tu vida crediticia, porque pues eso tú la vas a necesitar. Y todo el mundo dice, ay sí, no, saquémosle un plancito al muchacho. Pero quienes atendemos la palabra de Dios y entendemos la forma que Dios enseña a lograr la prosperidad, pues no es pidiendo prestado, no es soñando cómo nosotros nos postulamos y cómo nosotros logramos un perfil para pagarle intereses a un banco. No es esa la forma, mis amados hermanos. Pero todos nosotros nos dicen eso, nosotros decimos, sí, claro, importantísimo. ¿Sí? ¿Cuándo puede sacar su primera tarjeta de crédito? ¿Cuándo anda preocupado para poder pagar las cuotas que se endeudó más de la cuenta con la tarjeta? ¿Cuándo empieza ese corre? Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que no nos debemos endeudar, debemos tratar de ponerlo en práctica, que debemos ahorrar, debemos tratar de ponerlo en práctica, que debemos... La Biblia habla en Deuteronomio mucho, y esto lo hablaremos más adelante, de que Dios da semilla al que siembra, y es que Dios nos da no solamente para comer, sino para que nosotros busquemos generar recursos de otras maneras con lo que Dios nos da.
Y esa es la forma bíblica. Pero nosotros, miren, nosotros como reformados, mis amados hermanos, nosotros nos hemos despegado de otras ramas del cristianismo, que también son cristianas como nosotros, que también creen en nuestro Señor Jesucristo como nosotros, pero que creen en la Biblia de una manera distinta. Nosotros somos cesacionistas, nosotros creemos que todo ese tema de los grandes milagros y las grandes obras que Dios hacía, y de las profecías y de las declaraciones, yo declaro, yo decreto, todas esas cosas no tienen valor alguno en esta época, porque fueron unas experiencias que Dios permitió para la multiplicación del reino en su momento, y porque fueron expresiones que no se mantuvieron en toda la historia hasta hace 200 años, que se volvieron a poner de moda en Estados Unidos y que empezaron a popularizarse en el mundo cristiano, y que han alcanzado pues un número millonario de creyentes. Pero ese pensamiento lo que dice es: Señor, prospérame, ¿sí? O sea, ve, arrodíllate delante de Dios y dile que te prospere, que te enriquezca, que te dé la salud, que te mejore tu familia, ¿sí? Y si tú se lo pides con toda la fe, Dios lo va a hacer de un día para otro. Eso, mis amados hermanos, es muy bonito, ¿sí? Y ojalá fuera cierto. Yo quisiera que fuera cierto. Yo quisiera que se cumpliera así. Pero Dios nos da un orden a nosotros distinto. Dios nos dice a nosotros: está la palabra de Dios, es la fórmula para que tú concienzudamente, trabajando día a día en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida social, en tu vida laboral, vayas creciendo y vayas generando una riqueza sostenible en todos los aspectos de tu vida, porque tú obedeces a mi palabra. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero ir a hacer una oración, rogarle a Dios y que nos llegue la bendición, ¿sí? Y ir a hacerle huelga a Dios y decirle: Dios, es que tú no cumples tu palabra, porque acá dice que tú nos diste el poder para hacer las riquezas, y yo vea, ya estoy llegando a los 50, y qué riquezas, y es que no consigo nada. Bueno, mis amados hermanos, ¿qué hemos hecho esos 50 años? Señor, es que tú no transformas a mis hijos, yo quiero que mis hijos sean transformados, y te pido, y tú nos... Bueno, pero ¿cuál es el ejemplo que le estás dando a los hijos? ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que ellos ven en ti? Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos llama a ser concienzudos con su palabra. Dios nos ha dado una palabra no para que sea de maldición para nosotros, ¿sí? No es una palabra para que nos señalen, para que nos digan: vea, usted está así mal porque es que usted ha incumplido en esto, y está incumplido en esto, y está incumplido en esto. Entonces, pues no pida nada porque es que usted incumple, ¿y qué quiere? No, ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que nosotros seamos juiciosos y digamos: bueno, aquí está la fórmula, yo quiero ser bendecido en todas las áreas de mi vida. Bueno, pues necesito aprenderla para ponerla en práctica, lo que nos dijo el primer punto, para guardarla, para multiplicarla, no para recitarla como un loro, para que la gente diga: uy, ¿cómo sabe? Uy, vea cómo se la aprendió. Uy, vea que a todo el mundo le da su versículo de sablazo. No, para que nosotros mostremos con los resultados de nuestra vida que la palabra de Dios es bendición, que la palabra de Dios produce éxito, que la palabra de Dios produce sosiego, mis amados hermanos. Mira, hay mucha gente que tiene a nivel material muchas cosas, a nivel familiar muchas cosas, a nivel de salud muchas cosas, a nivel de sociedad muchas cosas, pero no las puede ver porque no está contento, no tiene contentamiento, lo que veíamos en el último mandamiento. No puede ver eso, no puede ver eso. Entonces, como no puede ver eso, pues lo desprecia, y cuando ya lo pierde, cuando ya no lo tiene, entonces ahí sí dice: oiga, tan bueno eso que yo tenía antes. Eso vi yo de un estudio que hizo una universidad muy importante en los Estados Unidos. La estaba mirando ayer, que dice que estaba hablando del sistema de salud de Colombia, y está diciendo: el sistema de salud de Colombia era uno de los que tenían mayor cobertura en el mundo, 96%, con una buena funcionalidad, con buena entrega de medicamentos, con buenas cosas. Pero yo escuchaba gente que decía: no, esto es una porquería, porque pues me toca llamar tantas veces a que me den una cita, ¿sí? Porque llevo tanto tiempo esperando una cita,
Sí, pero al menos a uno le hacían una cirugía, uno podía estar, lo atendía un especialista, y para nosotros era terrible porque nosotros no sabemos cómo le toca a la gente en el exterior, cuánto le vale a la gente solamente una consulta médica y que toda la tiene que pagar de su bolsillo. Pero nosotros muchas veces, en muchos aspectos de nuestra vida, despreciamos lo poco que Dios nos ha dado por estar deseando lo mucho que otros tienen, que uno no sabe que si eso mucho es tan real, ¿sí? Es tan real. Hay mucha gente del exterior que viajaba acá, que pagaba, colombianos que estaban viviendo en el exterior, que pagaban su seguridad, pagaban todo, y cada vez que necesitaban una cirugía, cada vez que necesitaban alguna cosa importante, un procedimiento, viajaban a Colombia, aquí se lo hacían, se iban con su tratamiento a seguir la vida feliz en otro país. Ya no se puede. Entonces, no estoy acá metiéndome en política, hago la claridad entre comillas, pero eso nos pasa a nosotros en muchos aspectos, ¿sí? Uno tiene su mujer que le hace la comidita, que lo consiente, por ahí da cantaleta de vez en cuando, eso es normal, ¿cierto? O no sé si solamente pasará en mi casa, pero uno está mirando a la señora del otro, ¿sí? ¿Por qué uno hace eso? ¿Por qué uno anda en esa práctica? ¿Por qué? O sea, no puede ser. O uno anda comparando a sus hijos con los del tío, los del vecino. Oiga, ¿usted por qué no es como fulanito? ¿Usted por qué no hace las cosas como sultanito? Hermanos, eso no es sabiduría. Dios nos ha dado la fórmula, Dios nos ha dado la norma, Dios nos ha dado a su Hijo, Dios dirige nuestras vidas. La mayor prosperidad que nosotros tenemos, mis amados hermanos, la que tenemos hoy. ¿Sí? El mejor dinero que nosotros tenemos, el que tenemos hoy en el bolsillo, así no tengamos nada en la billetera. Las mejores personas que tenemos son las que Dios ha puesto a nuestro lado hoy. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Yo se los digo, mire, yo esto lo aprendí con la muerte de mi padre, que murió cuando tenía 16 años. Y yo dije, ese día yo dije, qué duro es perder un ser querido y uno saber que uno se porta mal, uno saber que uno le saca canas, uno saber que uno no le dice las cosas bonitas que tiene que decírselas cuando se las debe decir, que uno desprecia. Y cuando la persona se va, entonces uno le quedan ahí sí los dolores y las amarguras. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque uno no cumple ese 10º mandamiento que nosotros ya estudiamos. Isaías 48:17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Para qué nos enseña? ¿Para que nos vaya mal? ¿Para que nos digan, vea, se lo dije, por eso es que está así como está? No, te enseña provechosamente, te encamina por el camino que debes seguir. Y miren esta exclamación que hace acá el profeta. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Mis amados hermanos, la paz no proviene de las cosas externas que nosotros tenemos. La paz proviene de Dios. La paz proviene de su palabra en nuestros corazones. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Efesios 6 del 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, 5.º mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tenemos, mis amados hermanos, la fórmula para que nos vaya bien. En el trabajo, en las relaciones, en la familia, a nivel personal, ¿sí? A todo nivel, Dios nos dice a nosotros qué es lo bueno, qué es lo mejor, pero nosotros lo hemos entendido como retórica, nosotros lo hemos entendido de una manera religiosa, nosotros lo hemos entendido de una manera muy, ¿cómo se dice eso? Cuando uno toma para uno lo que le sirve y lo que no, o sea, lo que le gusta y lo que no, ¿sí? ¿Cómo? De una manera muy conveniente, sí señor, muchas gracias. Esa es la forma como uno toma la palabra de Dios, ¿sí? A mí esto me gusta, pero esto no tanto.
Yo esto lo cumplo, pero lo cumplo de esta manera, ¿sí? Yo tengo un criterio distinto. Mis amados hermanos, perdónenme. O sea, lo que yo tenga que decir, lo que yo piense, lo que a mí me guste, es lo que menos importa en el reino de los cielos con respecto a la palabra de Dios, ¿sí? Aquí lo que importa es cómo yo me rebusco las maneras de obedecer de una mejor manera lo que Dios ha dicho. Eso es lo que importa, ¿sí? Cómo yo evoluciono con la creatividad, con los medios, con la forma que Dios me ha dado para obedecer más y mejor. Eso sí importa, eso sí es productivo, pero no para reinterpretar la ley y para yo justificar mis malas acciones. Como conclusión de este tercer punto decimos: no busques la prosperidad en el mundo, halla tu bienestar en la obediencia fiel al pacto. ¿Sí? La prosperidad del mundo depende de lo que tiene, de su estatus social. Nosotros ya tenemos bienestar porque tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Lo que nos llegue es bendición para nosotros porque nos llega por añadidura, pero no necesitamos nada más. ¿Cuántos pueden decir amén a esa realidad? Muy bien. Como conclusión, mis amados hermanos, decimos: el propósito de la ley es guiarte al temor de Dios, asegurar tu legado y darte una vida bendecida. Ojalá pudieran ustedes anotar esto, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Es un propósito tripartito que nos entrega este pasaje. Guiarte al temor de Dios. Casi siempre nos quedamos ahí. Pero dice acá: asegurar tu legado. Que las generaciones venideras sean marcadas por la obra que Dios hizo en mi vida y por el impacto que mi vida genera a otros. Eso es un propósito de la ley de Dios. ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Ustedes están trabajando por eso, mis amados hermanos? Si no es así, hagámoslo. Y darte una vida bendecida. Casi que nosotros nos vamos a los dos péndulos, ¿no? A los dos extremos. Temor de Dios, que yo obedezca, que yo haga las cosas que tengo que hacer, que yo logre la bendición, que pueda pues tener para mis necesidades, para mis cosas, que no está mal, pero esa partecita central, mis amados hermanos, lo abarca todo. El legado. ¿Cuál es tu legado? ¿Sí? O sea, ¿qué impacto tendrá tu temor? ¿Qué impacto tendrán los bienes que tú adquieras si no hay un legado, si no hay quienes continúen tu camino? No habría propósito completo, mis amados hermanos. Llamado para nosotros hoy: comprométete hoy a aprender, vivir y enseñar la ley de Dios para la bendición de tu casa. Nuestro enfoque está en nuestra casa, mis amados hermanos. ¿Sí? Tenemos que propender por nuestra familia, tenemos que propender por nuestra iglesia y por la sociedad. Pero ya sabemos, mis amados hermanos, que la familia, que la iglesia está compuesta de familias, que la sociedad está compuesta de familias, mis amados hermanos. Y pues las decisiones que yo tomo para mi familia van a impactar directamente sobre la iglesia, sobre la sociedad. Entonces, ¿qué me tiene que importar a mí? ¿En qué me tengo que enfocar? Pues en mi familia. La familia es el foco. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a orar. Señor maravilloso, Padre glorioso, eterno, magnífico, santo, te adoramos, mi Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta ley con propósito, por esta ley, Señor, con intereses que tú nos has entregado. Sabemos que todas las legislaciones del mundo tienen propósitos, tienen intereses, tienen doctrinas particulares de fondo que están impuestas en la mente de aquellos que se conjugan para dar la luz. Pero te damos gracias porque nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar una ley pura, una ley santa, con unos intereses divinos, con unos beneficios amplísimos
para todos los que hacemos parte de tu pueblo, Señor, en todos los tiempos. Estamos muy agradecidos, Señor, por esa ley. Gracias por ayudarnos a verla de una manera diferente, de una manera propositiva, de una manera, Señor, articulada con el interés de la prosperidad y de la bendición, Señor, para tus hijos, con el uso y la funcionalidad de enriquecimiento, de fortalecimiento, de bendición, Señor, que tú tienes a través de ella, Señor. Te damos muchísimas gracias, porque aunque nosotros sabemos que vivimos en una sociedad que se desintegra y que se desborona a pedazos cada vez mayores en el día a día, Señor, que cuando escuchamos noticias, escuchamos las cosas que suceden, Señor, nos duele muchas veces, Señor, vivir, y nos duele muchas veces, Señor, hacer parte de esta sociedad. Tú nos permites, Señor, a través del estudio de tu ley, comprender cuál es la razón de la condición de que esta sociedad esté como está. Y tiene que ver, Señor, con que no miran a tu ley. Tienen otras leyes, tienen leyes parciales, tienen leyes distintas, dadas por hombres, Señor, pero no miran, no atienden, no guardan, no atesoran a la ley de Dios, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta ley. Gracias, Señor, porque aún en medio de una sociedad convulsa, tú pones personas y familias que le aportan bendición a las sociedades donde estamos, Señor. Y eso somos nosotros. Nosotros somos una bendición, Señor, para nuestro vecindario. Nosotros somos una bendición, Señor, para nuestras ciudades. Nosotros somos una bendición, Señor, para esta nación, Señor. Y te damos gracias, Señor, por hacernos bendición en medio de este país, Señor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Hoy, Señor, queremos darte gracias también por el enfoque maravilloso que tú nos entregas a través de esta enseñanza. Gracias, Señor maravilloso, por ayudarnos a tener interés, Señor, en nuestros jovencitos. Tener interés, Señor, en la imagen que nosotros proyectamos, Señor, a estas generaciones venideras, Señor. Por los insumos que nosotros entregamos, Señor, a estas generaciones, Señor, que están detrás de nosotros, Señor maravilloso. Por los cimientos que nosotros entregamos para que otros puedan trabajar, Señor, sobre ellos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites entender que este es un trabajo, en la vida es un trabajo mancomunado, Señor, donde las individualidades no pueden dar el aporte final, donde trabajando, Señor, en equipo, y donde, Señor, haciendo un esmero importante por abastecer, Señor, a los que vienen tras de nosotros, nosotros hacemos el trabajo conforme al reino de los cielos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Al día de hoy probablemente nuestro aporte ha sido mayor o menor, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por las cosas que dejamos de hacer y las que hacemos mal, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos permitas a partir de hoy, Señor, articular ese enfoque importante en nuestra vida para cumplir los propósitos que tu ley tienen en medio de tu pueblo y en medio de las familias. Ayúdanos, Padre Santo. Te lo suplicamos, Padre. Ayúdanos, perdónanos porque muchas veces renunciamos a muchas cosas que tenemos que hacer porque nos excusamos detrás de la edad y decimos, ya estamos demasiado viejos para eso. Ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros podamos adquirir en ti, Señor, esa vitalidad y esa fuerza que tuvo Moisés, Señor, antes de morir, que pudo ir, Señor, a la montaña y ver la tierra prometida porque tú le diste visión. Que podamos ser un Caleb que diga, tengo 80 años, pero me siento de 40 para ir a conquistar. Danos esa fuerza, Señor, porque sabemos que esa fuerza física no proviene de este mundo. Sabemos que a medida que avanzan los años, Señor, nuestras generaciones actuales, Señor, ya se sienten menos provistas, Señor, de vitalidad y de fuerza. Pero si tú nos renuevas, Señor, levantaremos alas como las águilas, Señor, y correremos y no nos cansaremos, Señor.
Te lo pedimos, Padre Santo. Te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres nuestra bendición. Porque sabemos, Señor, que no hay bendición mayor que tú a la que nosotros tengamos que buscar. Pero también sabemos, Señor, que si aplicamos tus principios a nuestros negocios, que si aplicamos, Señor, tus principios a nuestras relaciones, que si aplicamos, Señor, tus principios a nuestra vida personal, nos va a ir mucho mejor, Señor. Ayúdanos, Señor, a no despreciarlos, a no descartarlos, Señor, a entender que en tu ley, en tu palabra, en tus consejos está la vida y está una vida de bendición. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.